El increíble descubrimiento de una joven, fraude oculto de 500 millones expuesto ante el juez, en el bullicioso corazón de Ciudad de México, donde cada esquina cuenta una historia. Valeria, de 22 años, encontró un secreto que cambiaría su vida y la de su comunidad para siempre. Mientras organizaba las cuentas en la pequeña tortillería de su madre, un error en los números la llevó a un descubrimiento explosivo. Un fraude de 500 millones. Se quedó helada, su respiración se cortó al darse cuenta de que la vida del vecindario, base de tantas esperanzas, estaba en peligro por un empresario corrupto que se creía intocable. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor de guerra, y aunque el miedo la acechaba, una chispa de valor se encendió en su interior. El ambiente en el hogar se volvía cada vez más tenso. Su madre, una mujer luchadora, siempre había enfatizado la importancia de cuidar lo que se tenía, de proteger a la familia. A veces el silencio es la mejor opción, Valeria, solía decir con un tono de voz lleno de amor. Pero, ¿qué hacer cuando la lucha por la verdad te consume por dentro? Esa noche se sentó junto a su abuela, quien había sido su faro en la tormenta durante toda su vida. Con ojos que reflejaban sabiduría, su abuela le habló de héroes anónimos que habían dado todo por su comunidad. La dignidad no tiene precio, mija, dijo, y Valeria sintió una oleada de determinación mientras esas palabras se clavaban en su corazón. Los días pasaban y la presión aumentaba. Los murmullos en la calle, las miradas escrutadoras de sus vecinos, la comunidad estaba expectante. Si hablas podrías perderlo todo, le advertían aquellos que no entendían su ardiente deseo de justicia. ¿Pero qué significaba realmente ser valiente? La joven soñadora comprendía que enfrentar al poderoso significaba poner en riesgo lo que más amaba, a su madre, a su hogar. Con cada paso que daba hacia el tribunal, sentía que el peso de su decisión se acumulaba en su pecho como una piedra. Pero también sentía que su voz podía resonar en un lugar donde durante mucho tiempo se había escuchado el silencio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos ya en la sala del juicio. El aire era denso, cargado de expectativas. Los rostros de sus vecinos estaban allí, llenos de esperanza y temor. Valeria sintió que el mundo se detuvo. Iba a dar un paso que podría cambiarlo todo, una declaración que revelaría la verdad y podría desatar un huracán. Su corazón latía con fuerza y en ese intenso silencio, se dio cuenta de que su lucha no era solo suya. Era por cada trabajador, por cada familia que había confiado en aquel empresario y que había sido traicionada. Cuando estaba a punto de abrir la boca, un estruendo inesperado resonó en la sala. ¿Qué sucedería ahora? ¿Se atrevería a continuar su búsqueda por la justicia, aunque eso significara arriesgar todo? La historia apenas comenzaba. El estruendo provenía de la puerta al fondo de la sala. Un hombre robusto entró con paso firme, su presencia llenando el espacio con una oscura tensión. Era el abogado del empresario, un hombre conocido por su agresividad y tácticas intimidatorias. Valeria sintió que su aliento se detenía y su piel se erizaba. Sabía que este hombre no se detendría ante nada para proteger su clientela. El juez, un hombre mayor con canas que daban testimonio de los muchos casos que había visto, frunció el ceño al ver la entrada del abogado. ¿Qué significa esto?, preguntó con una voz que intentaba mantener la autoridad. La sala parecía contener la respiración, como si hubiera una bomba de tiempo a punto de estallar. Valeria sentía el sudor mezclarse con la tensión, una lucha interna entre seguir adelante o rendirse ante el miedo. Su señoría, comenzó el abogado con un tono burlón. Lamento la interrupción, pero me temo que tenemos un problema de procedimiento aquí. Mi cliente no pudo ser notificado adecuadamente sobre el testimonio de esta joven. Su mirada se posó sobre Valeria, y ella sintió como si unos ojos láser la atravesaran. El abogado continuó: ella está aquí para hablar de acusaciones infundadas, que déjeme recordar, son solo rumores y especulaciones de aquellos que buscan culpar a los inocentes por sus fracasos. Con cada palabra que salía de su boca, Valeria sentía que el peso de su situación aumentaba. ¿Podría realmente estar arriesgando tanto por la verdad? El murmullo en la sala creció, y Valeria se dio cuenta de que había más en juego de lo que pensaba. No era solo su vida lo que sentía en juego, era la vida de cada persona que se había visto afectada por el fraude. Sus corazones estaban unidos por una causa mayor.
Inspirada por la fortaleza de su comunidad, ella tomó aire, finalmente sintiendo que su voz emergía del fondo de su ser. No son rumores, exclamó. He visto las pruebas. He visto cómo este hombre ha arruinado vidas. Las palabras brotaron con fuerza, como si una corriente eléctrica corriera a través de ella. El juez levantó la mano, pidiendo calma. La tensión en la sala era palpable, incluso los vecinos parecían contener el aliento, esperando, deseando que su voz fuera suficiente. Pero el abogado no se inmutó. Esto es un espectáculo, su señoría. Una joven confundida que busca atención. Valeria sintió una punzada en el pecho. Cada persona que la apoyaba había creído en su valentía, y ahora se encontraba en el centro de un juego cruel. La idea de rendirse se volvía tentadora, pero su abuela resonaba en su mente. La dignidad no tiene precio. Con una determinación renovada, Valeria levantó la vista hacia el juez, su mirada ardía con una intensidad que nunca había sentido. Si me permite, quisiera presentar las pruebas que he recopilado. La verdad no puede ser ignorada. El juez se quedó en silencio, sopesando sus palabras, mientras el resto de la sala estallaba en murmullos de apoyo y dudas. Y justo cuando Valeria pensaba que el momento decisivo había llegado, el abogado sonrió con astucia. ¿Realmente cree que tiene algo que lo respalde, señorita? Porque si no, esto será un gran error. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Valeria sabía que su decisión no solo la definiría a ella, sino que también cambiaría el rumbo de toda su comunidad. En ese instante el reloj pareció detenerse una vez más. ¿Estaría lista para enfrentar lo que vendría? ¿Podría realmente llevar a cabo su deber ante la imponente sombra de la corrupción? La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿cuánto costaría? Valeria sintió que cada corazón en la sala latía al unísono con el suyo mientras se preparaba para dar su siguiente paso. La mirada desafiante del abogado pesaba sobre ella como una losa, pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. La preparación de semanas estaba a punto de convertirse en la prueba más grande de su vida. Por favor, su señoría, dijo Valeria, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y desafío. No puedo ignorar lo que he encontrado. La gente necesita saber lo que está sucediendo. El juez, claramente afectado por la intensidad de la situación, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro de Valeria. De acuerdo, señorita. Pero sea clara. ¿Qué pruebas tiene? Mientras Valeria comenzaba a sacar documentos de su carpeta, el abogado no perdió tiempo en interrumpirla. ¿Y qué credibilidad tiene esta joven? ¿Qué puede aportar que no haya sido manipulada por aquellos que solo buscan venganza? Las palabras del abogado se sintieron como gélidas ráfagas de viento, intentando sofocar el fuego que ardía en Valeria. Sin embargo, recordó la cara de su abuela, la minuciosa determinación que la había empujado a luchar por su comunidad. No solo era su voz la que resonaba, era la de todos los que habían sido silenciados por el poder del dinero. Estuve en las oficinas de la empresa, todo lo que encontré está aquí, dijo Valeria, levantando los documentos. Las transferencias bancarias, los correos electrónicos, y testimonios de personas a las que se les han robado sus sueños. Todo se encuentra aquí. Su mano temblaba ligeramente, pero ella sabía que debía mostrarse firme. La verdad debía prevalecer, un murmullo de asombro recorrió la sala. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Ella no solo estaba combatiendo a un abogado formidable, estaba haciendo una declaración por su familia, sus vecinos y cada persona que había sido traicionada. La luz del juicio iluminaba la oscuridad del fraude, y ella estaba decidida a no dejar que eso se apagara. Permitiré que presenten su evidencia, pero les advierto que esta corte no tolera intentos de manipulación, dijo el juez finalmente. Por favor, proceda. Mientras Valeria organizaba los documentos, sintió una presencia a su lado. Era su amigo Luis, quien había estado allí desde el principio, apoyándola silenciosamente. Tú puedes, susurró con una pequeña sonrisa que iluminaba el sombrío ambiente. Su confianza la llenó de fuerza, no estaba sola en esto. Valeria respiró hondo y comenzó a leer el primer testimonio. Las palabras que salían de su boca parecían adquirir vida propia, resonando como un eco en el silencio tenso de la sala. Cada testimonio que leía era un ladrillo más en la construcción de su verdad, un paso más hacia la justicia. Sin embargo, la reacción del abogado fue inmediata. Su señoría, esto es solo ruido sin valor legal. Sorprender a la corte con documentos no probados no es suficiente. Su voz era un arma afilada y calculada. Ruidos, señor abogado.
Valeria se detuvo sintiendo una ola de valor que la empujaba a seguir. Estas son voces que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Son vidas. A medida que continuaba, notó en la audiencia a algunos vecinos que se asomaban, otros que se cubrían los ojos, incapaces de afrontar el dolor de recordar lo sucedido. Ella se obligó a mirar más allá, hacia el futuro que tanto deseaba. Su señoría, le imploro que considere la evidencia no solo como documentos, sino como realidad humana. ¿Cuántas familias han sido destrozadas por este fraude? Pero justo cuando parecía que el viento comenzaba a llevar su mensaje, el abogado erguía su figura con intimidad agresiva. Solo dará lugar a más desorden. Y eso, permítame recordarle, podría volverse en su contra. La tensión en la sala crecía. Valeria podía sentir la mirada de todos en ella. Esperaban que diera un paso decisivo, pero ¿sería suficiente? Recordando las palabras de su abuela sobre la dignidad y el valor, se preparó para lo que vendría. No me rendiré, prometió en voz baja, sintiendo una oleada de determinación. Estaba lista para desafiar al sistema, en nombre de todos los que habían creído en ella. Pero ¿podría realmente alterarlo todo de una sola vez? El juez miró a Valeria, sus ojos llenos de juicio pero también de intriga. Hagamos esto un momento adecuado para la corte. Presentemos la evidencia. La sala se quedó en silencio. Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, se acercaba el momento decisivo, el punto donde la verdad se toparía con la avaricia. ¿Sería lo que había encontrado suficiente para acabar con el imperio del fraude? O en un giro inesperado, sería ella quien cayera en un juego que apenas comenzaba. La tensión era abrumadora, y con cada segundo que pasaba, Valeria se enfrentaba al claro desafío. A veces, luchar por la verdad puede significar poner en juego todo lo que uno ama. Valeria se sintió como si todo el aire de la sala se hubiera evaporado. Los murmullos cesaron y el tiempo pareció detenerse al fijar la mirada en el juez. La incertidumbre se cernía a su alrededor como una sombra, pero dentro de ella, la llama de la determinación ardía con más fuerza. Con mano firme levantó uno de los documentos y lo sostenía como un estandarte de verdad. Este correo electrónico, empezó, la voz resonando con una claridad nueva, fue enviado por el director de la empresa a su equipo, describiendo estrategias para evadir impuestos y maximizar beneficios a costa de las familias que dependían de este trabajo. Casi podía sentir la energía de la sala transformarse. Algunos miembros del público comenzaron a inclinarse hacia adelante, sus rostros llenos de interés. Valeria levantó la vista, encontrando los ojos de Luis entre la multitud. La preocupación en su mirada la instó a continuar, sabiendo que no podía fallar. El abogado, siempre listo para cortar en seco el desarrollo de Valeria, se levantó. Su señoría, eso es simplemente una interpretación subjetiva y no evidencia directa de actividades ilegales. ¿Dónde están las pruebas concretas en este alegato? Valeria respiró profundo. No iba a dejar que lo interrumpiera otra vez. Las pruebas están aquí. Cada testimonio respalda este alegato. Esta, por ejemplo, es la declaración de Marta, una madre de 2 hijos que fue despedida sin aviso. El motivo, la empresa no estaba dispuesta a cubrir los seguros de salud que les prometió. Las palabras resonaban con un poder palpable. La sala se llenó de murmullos de indignación. Valeria no podía detenerse. Tenía que inyectar un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Esta situación ha mantenido a muchas familias en la pobreza. Y todo por el lucro desmedido de unos pocos. Su voz se volvió un grito de justicia. No estoy aquí por mí. Estoy aquí por ellos. Por todos aquellos que perdieron sus sueños y su dignidad. El silencio gritante se transformó en un profundo eco de empatía. Valeria podía ver la tristeza en los ojos de algunas personas de la audiencia, quienes probablemente se sentían reflejadas en las historias que estaba compartiendo, pero el abogado, con una mirada fría, no se arredraba. Las palabras son solo eso, palabras, señorita. Sin evidencia tangible, todo esto se desmoronará. La corte necesita hechos, no un teatro de emociones. En ese instante Valeria recordó las últimas noches sin dormir, el sudor frío en su frente mientras revisaba cada documento, cada testimonio, cada detalle. No estaba sola, que habían sufrido muchos la acompañaba, empujándola a reflexionar alguna vez más sobre el sacrificio de su abuela y la lucha de toda su comunidad. Su señoría, no quiero solo que se escuchen palabras. Quiero que consideremos el impacto real de esto. ¿Puede esto ser solo un teatro de emociones cuando hay vidas destrozadas en juego? Una pausa recorrió la sala. La mirada del juez se tornó más comprensiva,
como si estuviera pesando las palabras de Valeria en su corazón. Ella pudo sentirlo, había un cambio sutil, un giro en la percepción que podría abrir una brecha. Pido la oportunidad de presentar más documentación, continuó Valeria, el ardor en su voz creciendo. No solo como actos individuales, sino como un patrón sistemático de abuso. Sus empresas han actuado como demonios disfrazados de benefactores. Algunas cabezas comenzaron a asentir entre los presentes. La fuerza del momento estaba a su favor, el abogado se giró hacia Valeria, incapaz de ocultar la furia. No puedes jugar con el futuro de estas personas si no tienes la solidez para respaldarlo. Cualquier error podría reflejarse en ti. Valeria lo miró a los ojos. Pero, ¿qué tal si yo no me equivoco? Este es el momento en que la verdad puede brillar y liberar a muchos. Esto no es un juego, es la vida de aquellos a quienes el sistema ha olvidado. Un ligero susurro entre los espectadores creció a un susurro más fuerte. La tensión flotante en la sala era como un volcán a punto de erupcionar. Valeria. Con una mezcla de ansiedad y esperanza miró al juez, sintiendo que las decisiones en manos del magistrado en ese instante podían definir no solo su destino, sino el de toda su comunidad. Su señoría, dijo con firmeza, no solo les pido a ustedes la justicia que merecen mis vecinos, sino que les insto a dejar que la verdad prevalezca. Dejen que esta sea la chispa que encienda el cambio. El juez, considerando las palabras de Valeria, tomó un momento que pareció eterno. Valeria sintió que su corazón se aceleraba aún más. Su desafío no era solo un deber, era su razón de ser. Proseguiré con más evidencias, dijo el juez finalmente mirando a ambos lados. Dame tiempo para evaluar qué se necesita después de lo que hemos escuchado. Con la tensión palpable, Valeria sintió que un nuevo aliento de esperanza se filtraba por la sala, pero también una preocupación. Temía que la decisión del juez pudiera girar hacia lados inesperados. Sin embargo, en el aire había una chispa de posibilidad. Mientras la corte se preparaba para una pausa, Luis se acercó a Valeria con un brillo nuevo en sus ojos. Lo hiciste increíble. El mundo necesita esta verdad. Pero la realidad era que el camino todavía era incierto, y el mayor desafío apenas comenzaba. Valeria miró hacia el estrado, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. ¿Qué vendría después? ¿Qué revelaciones aún le esperaban? La batalla apenas comenzaba, y el verdadero peligro podría estar a la vuelta de la esquina. Valeria se apartó un momento del bullicio de la sala, su corazón aún latiendo con fuerza. La pausa en la corte le había otorgado un breve respiro, pero la adrenalina corría aún por sus venas. Miró a su alrededor, notando cómo algunos de los asistentes murmuraban entre ellos, como si la llama de la esperanza comenzara a encenderse en sus corazones. ¿Estás bien?, preguntó Luis, acercándose más, su voz suave contrastando con la tensión que aún flotaba en el aire. Sí, respondió, aunque no estaba segura. La carga de la verdad que había compartido pesaba tanto como el peso de sus sueños, y la responsabilidad de continuar le daba miedo. Quería ser la voz de todos, pero la presión era abrumadora. Recuerda por qué estamos aquí, le recordó Luis apretándole una mano. Tu abuela, cada una de esas familias, ellos cuentan contigo ahora. Valeria asintió, haciendo un esfuerzo por aclarar su mente. Consultó una vez más los documentos que llevaba consigo, sus ojos se detuvieron en un informe que había encontrado días atrás, algo que podría ser crucial. Un descubrimiento que podría cambiar el rumbo del juicio, pero también podría ponerla en peligro. El juez hizo sonar su martillo, infligiendo un silencio inmediato en el recinto. La sala se volvió a llenar mientras se preparaban para la siguiente audiencia. Valeria sentía que sus manos temblaban y su estómago se encogía. Pero dentro de esa angustia, una chispa de determinación emergió. Ella tenía que compartir ese informe. Su señoría, comenzó Valeria, recuperando su voz. Desde la última vez, he encontrado información adicional que creo que es vital para este caso. El abogado del otro lado se reía suavemente, como si supiera que Valeria estaba por jugarse el todo por el todo. ¿Otra vez? No creo que esto sea productivo, señorita. No estoy aquí para entretener, ni para presentar alegatos vacíos, dijo Valeria, sintiendo que la fuerza de sus palabras comenzaba a resonar con más fuerza. La verdad tiene un precio, y yo estoy dispuesta a pagarlo. Adelante entonces, dijo el juez, su tono un poco más amistoso que antes. Muéstrame lo que tienes. Valeria se acercó al estrado y comenzó a presentar el informe que había mantenido en secreto. Podía sentir las miradas de los presentes clavarse en ella, algunas llenas de esperanza, otras de escepticismo.
Pero cuando mencionó los 500 millones de dólares en fraude, la sala estalló en murmullos. Este documento muestra claramente un esquema de movimientos fraudulentos dentro de la compañía, diseñado para desviar fondos destinados a programas de ayuda comunitaria. A continuación, detalló cada transacción. Sus dedos se movían sobre la hoja, temblando tanto por la tensión como por la urgencia del momento. Mientras iba exponiendo cada punto, la sala se llenaba de exclamaciones. Valeria no podía dejar de mirar hacia Luis, quien la miraba con orgullo. Pero entonces un giro inesperado en la mirada del juez la hizo detenerse en seco. ¿Estás diciendo que el dinero desviado ha hecho que personas como Marta, y muchas otras, terminen en la pobreza debido a las decisiones de esta empresa?, preguntó el juez, su voz cargada de preocupación. Exactamente, respondió Valeria, cada palabra brotando de su corazón. No es solamente un fraude. Es un crimen que ha afectado vidas. Estas no son solo cifras, son familias, futuros truncos. El abogado del otro lado se levantó furioso. Esto es una completa calumnia. Está cuestionando nuestra integridad sin evidencias sólidas. No son calumnias, dijo Valeria con firmeza, casi gritando. Es una verdad que ustedes han intentado ocultar. Pero no lo lograrán. El ambiente en la sala era electrizante, la tensión palpable. El juez, claramente conmovido, asintió lentamente. Dejemos que se presenten las pruebas pertinentes. Sin embargo, deseo ser claro, cualquier inexactitud aquí tendrá consecuencias. El corazón de Valeria latía con fuerza al saber que había puesto todo en riesgo. Pero sabía que estaba aquí por algo más grande que ella. Si perdía, perdería también la voz de todos los que habían sido ahogados por el silencio. En ese preciso momento, el sonido del timbre que marcaba el fin de la sesión resonó como un eco en su mente. Los murmullos regresaron mientras la gente comenzaba a levantarse, pero Valeria no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba en juego. Luis tomó su mano una vez más. Estamos contigo, Val. Lo que sea que pase, lucharemos juntos. Pero Valeria comenzó, muy consciente de que el camino aún estaría lleno de peligros. Pero no podía dejar que el miedo la detuviera. La sala se iba vaciando, dejando los ecos de las promesas aún flotando en el aire. ¿Podría realmente haber ayudado a desenterrar la verdad? Mientras Valeria miraba hacia el futuro, sabía que todo estaba a punto de convertirse en una batalla mucho más grande de lo que había imaginado. Uno que podría destruir vidas o, por fin, darles esperanza. La siguiente audiencia se acercaba y con ella, la posibilidad de descubrir secretos más oscuros. ¿Qué más estaba ocultando esa empresa? ¿Y a qué precio Valeria podría tener la verdad en sus manos? Este viaje estaba lejos de terminar. Valeria salió de la sala de audiencias, su mente zumbando con las repercusiones de lo que había sucedido. La presión del momento aún pesaba sobre sus hombros, y la incertidumbre se mezclaba con el alivio de haber hablado. Caminaba rápido, como si las paredes pudieran cerrarse alrededor de ella, ahogando su determinación. ¿Te sientes bien?, preguntó Luis, marchando a su lado. Su rostro, a pesar de la tensa situación, irradiaba una mezcla de preocupación y admiración. Creo que he hecho lo correcto, pero lo que viene será peor, dijo Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. No debemos pensar así. Has dado un paso grande. La verdad está de tu lado y eso significa algo, afirmó Luis, deteniéndose y mirándola a los ojos. Vamos a celebrar esta victoria, aunque sea pequeña. Valeria sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de Luis. Pero su mente volaba hacia adelante imaginando las próximas audiencias y los posibles ataques que podrían venir. Al salir del juzgado, el aire fresco de la ciudad la golpeó. Las voces de las personas la rodeaban, pero todo sonaba distante. Tenía que concentrarse. Abrió su bolso y sacó el informe que había presentado, sintiendo que ese trozo de papel era más que un simple documento, era una llamada de atención a un problema que todos querían ignorar. ¿Qué pasará si las cosas no salen como esperamos?, preguntó Valeria en voz baja, a nadie en particular. Era un temor que la había estado acechando, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. Luis, como si hubiera leído sus pensamientos, le puso una mano en la espalda. Podemos enfrentarlo juntos, Val. Si algo hemos aprendido de esto es que no estamos solos. Mientras caminaban hacia la salida, Valeria notó a un grupo de periodistas congregados a un lado, sus cámaras parpadeando como fuegos artificiales. Las preguntas volaban en el aire, buscando respuestas. Sin pensarlo, Luis la guió hacia la calle principal, alejándola de la multitud.
Ellos están buscando una historia, comentó Luis, echando un vistazo por encima del hombro. Piensa en todo lo que has descubierto, Valeria. Estás cambiando la narrativa. En ese instante Valeria sintió que podía ser algo más que un simple testigo. Comenzó a comprender que su voz tenía poder. Pero también sabía que los poderosos no dejarían que la verdad emergiera sin luchar. Esa noche, después de una cena sencilla en casa, Valeria se sentó en la mesa con su madre. Las líneas de preocupación en el rostro de su madre hablaban de las noches de insomnio, de las dudas. Mamá, he encontrado más cosas. Cosas que pueden ser devastadoras para ellos, le confesó, sus manos jugando con el borde de la mesa. ¿Estás segura de lo que haces? Recuerda, la verdad puede ser un arma de doble filo, advirtió su madre, su voz temblando. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo ignorar el sufrimiento de tanta gente, respondió Valeria, sintiendo que la pasión la llenaba de nuevo. A veces la verdad exige sacrificios, murmuró su madre, y Valeria supo que entendía. Esa frase pesaba en el aire, cargada de significado, y Valeria asintió, sabiendo que debía prepararse para lo que viniera. Durante las siguientes semanas, la tensión creció. Valeria se sumergió en documentos, conversaciones, llamadas telefónicas. Todo mientras una sombra se extendía sobre su vida. Los murmullos sobre amenazas en contra de ella comenzaron a brotar en el aire, dejándola con un sabor amargo en la boca. Un día, mientras revisaba un email, recibió un mensaje anónimo que hizo que su corazón se detuviera. Deja de buscar. Ya sabes a lo que te enfrentas. El aire se volvió pesado y su primer impulso fue luchar contra el miedo, pero dentro de ella, una batalla más profunda se desató. ¿Debería seguir adelante? ¿O era hora de proteger a su familia y a sí misma? Luis apareció justo cuando la angustia amenazaba con consumirla. Val, has sido muy valiente. Pero recuerda, la verdad no siempre es suficiente. Necesitamos un plan. Mientras Valeria miraba a Luis, reconoció que había llegado el momento de hacer una elección. ¿Se atrevería a seguir adelante? Una parte de ella sabía que la verdad, por más peligrosa que fuera, debía salir a la luz. Con la próxima audiencia a solo unos días, el peligro y la esperanza se entrelazaron más que nunca. Valeria sabía que la lucha apenas comenzaba. El eco de los pasos resonaba firmemente en su mente. Sería necesario reunir fuerzas para lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de afrontar los desafíos que se acercaban, o el miedo cambiaría su destino? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La mañana de la nueva audiencia llegó con el peso de la incertidumbre. Valeria se despertó antes de que el sol iluminara su habitación. Miró al techo preguntándose si realmente tenía el valor para enfrentarse a lo que se venía. Aún recordaba el eco del mensaje anónimo, retumbando en su mente como un tambor de guerra. Se preparó con lentitud, cada movimiento cargado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Al mirar su reflejo vio el rostro de alguien que estaba a punto de entrar en batalla, no con armas, sino con una verdad que podía cambiarlo todo. Se viste con su mejor ropa, un recordatorio de que estaba aquí para hacer lo correcto, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido. El trayecto hacia el juzgado se sintió interminable. Luis la acompañaba, la mano en su espalda en un gesto tranquilizador. Recuerda, Val. Tienes una razón para estar aquí, le dijo con suavidad. Ella lo miró sintiéndose ligera por un momento y asintió. Al llegar, la tensión en el ambiente era palpable. El murmullo de los periódicos, las miradas curiosas y las cámaras listas para captar cada instante. La sala de audiencias estaba repleta. En el estrado el juez revisaba papeles, ajeno a la tormenta que se estaba formando. Valeria se sentó, sus manos frías descansando sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los de su madre, que estaba en la esquina, en tensión, cada línea en su rostro hablando de su preocupación. Valeria respiró hondo. No hay vuelta atrás, pensó. El abogado de la parte contraria comenzó a hablar, su tono agresivo intentando desestabilizarla antes de comenzar. Señoría, estamos aquí por una serie de acusaciones infundadas que no tienen cabida en esta corte. Las palabras parecieron un puñetazo en su estómago. Valeria sintió que el aire salía de su pecho. Era el momento de defenderse, de demostrar que todo lo que había dicho y lo que había revelado estaba respaldado por evidencias. Entonces, cuando escuchó su nombre, se levantó y, con cada paso hacia el estrado, sintió la fuerza que había estado alimentando dentro de ella. Valeria Martínez, testigo, anunció con una voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Al enfrentarse a la multitud,
Se encontró no solo con rostros incrédulos, sino también con algunos ojos que parecían entender su lucha. El interrogatorio fue intenso. La abogada contraria disparó preguntas rápidas, tratando de hacerla dudar. ¿Y cómo entiende usted la situación aquí presentada? ¿Cómo se atreve a afirmar que se están cometiendo fraudes graves? Valeria sintió el sudor pegajoso en su frente, pero recordando la mirada de Luis y su madre, encontró sus palabras. Porque he visto el daño que este fraude ha causado, dijo Valeria, su voz creciendo en fuerza. Porque tengo pruebas que muestran que hay personas que han sido perjudicadas. Sus palabras resonaron en la sala, el eco se sintió como un bálsamo, como un grito de esperanza. Cuando presentó los documentos, el silencio fue abrumador. Sabía que en ese instante su vida y la de su familia estaban en la balanza. La evidencia brillaba en sus manos como un faro en la oscuridad. Todo lo que había hecho cada día de temores y dudas, llevaba a este momento. De repente, un ruido sordo interrumpió la audiencia. La puerta se abrió de golpe y un hombre vestido de manera informal, con una mirada furtiva, entró de manera brusca. Se sintió como si el tiempo se detuviera. Los murmullos aumentaron, y los ojos de todos se posaron sobre él. «Detengan todo», gritó su voz cargada de urgencia. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Algo dentro de ella sabía que este giro inesperado podía cambiarlo todo. ¿Quién era ese hombre y qué quería? Las miradas se cruzaron y el ambiente que un momento antes estaba lleno de expectativa, ahora era un hervidero de confusión y temor. Las respuestas estaban al borde. ¿Era un nuevo aliado, o una amenaza para su búsqueda de justicia? Valeria tomó aire, sintiendo que la lucha apenas comenzaba. Algo inesperado se avecinaba, algo que podría ser la llave para abrir la puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. Valeria contuvo el aliento mientras todos en la sala volvían la mirada hacia el hombre que había irrumpido en su momento decisivo. Su corazón palpitaba con fuerza, y el sudor de su frente se mezclaba con la inquietud que brotaba en el ambiente. «¿Quién es?», susurró uno de los abogados, con un tono tan bajo que solo Valeria lo escuchó. El hombre de unos 40 años parecía igual de fuera de lugar que un pez en el desierto, y su postura nerviosa no ayudaba a calmar la tensión. Esto es una locura, pensó Valeria, sintiendo que el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. El juez, sorprendido, posó su mirada en el intruso. «Señor, por favor, identifíquese», ordenó el juez, su voz impregnada de autoridad. «Soy Javier Sarmiento», dijo el hombre levantando la mano en un intento de apaciguar las tensiones. «Vengo a hablar sobre el caso. Tengo información vital». Las murmullos se desataron de inmediato en la sala. Valeria notó la mezcla de incredulidad y curiosidad en los rostros de los presentes. Este era el momento que había temido y esperado a la vez, el giro inesperado que podría cambiar el rumbo de la audiencia. «¿Qué tipo de información?», preguntó la abogada de la defensa, su escepticismo resurgiendo mientras se cruzaba de brazos. Pruebas que demuestran que hubo un encubrimiento», respondió Javier, su voz temblando pero su mirada resonando con una llama de determinación. «Estuve trabajando en la empresa que ustedes investigan, y sé desde adentro que hay más de lo que se ha expuesto. El fraude supera los 500 millones. Y hay nombres específicos que pueden involucrar a gente poderosa». Valeria sintió un alto voltaje recorrer su cuerpo. ¿Podría este hombre ser la respuesta a sus oraciones? 500 millones. Era una cifra abrumadora y aterradora. Una parte de ella se preguntó si de verdad podía confiar en él, mientras que otra parte deseaba con todas sus fuerzas que estuviera diciendo la verdad. «No estamos aquí para jugar juegos», dijo la abogada con desdén. «Si tiene pruebas, deberá presentarlas de inmediato o quedará arrestado por interrumpir la audiencia sin justificación». «No hay tiempo para eso», insistió Javier, sacando un dossier desgastado de su mochila. «Hay documentos, emails, todo lo que necesiten. Pero es peligroso. He recibido amenazas. Están observando cada movimiento que hago. Necesito protección». Valeria sintió que la sala se envolvía en un silencio pesado. Miró a su alrededor, buscando el apoyo que necesitaba en los rostros familiares de su madre y Luis. Ellos miraban con los ojos muy abiertos, atónitos, esperando que su hija decidiera. «Valeria», la voz del juez tronó en el aire. «¿Está usted de acuerdo en que este testigo presente su información en esta audiencia?» Valeria sabía que cualquier decisión que tomara podría llevar a un camino peligroso y desconocido. Pero las palabras de Javier activaban una chispa de esperanza dentro de ella. Era un riesgo, pero a veces había que arriesgarse para conseguir una gran victoria.
Sí, finalmente respiró, sin poder contener la emoción en su voz. Sí, quiero escuchar lo que tiene que decir. Los murmullos se intensificaron nuevamente y el ambiente se volvió aún más electrizante. Con un giro inesperado que ni siquiera ella había podido anticipar, la audiencia se preparaba para un nuevo nivel de revelación. Pero prepárense, pensó Valeria, su ansiedad transformada en convicción. Porque lo que se está por revelar podría cambiar no solo mi vida, sino la vida de muchas personas. Mientras Javier se acercaba al estrado, Valeria comprendió que la lucha por la justicia nunca había estado tan cerca, pero también tan amenazada. Con cada paso del desconocido, la incertidumbre se intensificaba. ¿Qué secretos traía consigo? ¿Podría desafiar a quienes estaban detrás de la cortina del poder? La sala se llenó de suspenso. La búsqueda de justicia había tomado un nuevo giro. Valeria sintió que el camino apenas comenzaba, y la realidad golpeaba como un tambor en su pecho. Estaba a punto de descubrir si había algo más grande en juego, un juego en el que los riesgos eran más altos de lo que había imaginado. Javier se colocó frente a la sala, su expresión era un cruce entre ansias de desahogo y el miedo palpable que lo atravesaba. Las hojas de su dossier temblaban en sus manos, como si estuvieran a punto de volar en el aire. Valeria sintió que su propio corazón latía al unísono con los documentos que podía vislumbrar entre sus dedos. Los documentos que tengo aquí, comenzó Javier, su voz más firme con cada palabra, revelan una red de corrupción que involucra a altos ejecutivos de la empresa. He corroborado la existencia de pagos ilegales, sobornos, y un entramado que va más allá de lo que ustedes creen. El murmullo se intensificó una vez más. Valeria observó cómo otros abogados comenzaron a tomar notas frenéticamente, mientras la abogada de la defensa apretaba los labios, visiblemente irritada por la interrupción de su control en la sala. Cada palabra que salía de los labios de Javier parecía desenterrar más secretos, como si el aire se cargara de evidencia en cada respiro. ¿Por qué no ha denunciado esto antes?, preguntó una voz, la de un fiscal, con voz inquisitiva. He tenido miedo, respondió Javier con un hilo de voz. No solo por las amenazas, sino porque sé hasta dónde llegan esos poderes. Cualquiera que intente frenar esto se convierte en un objetivo, y yo no quería poner en riesgo a mi familia. Valeria sintió que la sangre le congelaba en las venas. La angustia de Javier la cruzó al recordarle a su propia familia, lo que estaba en juego. No solo era un caso, no se trataba solo de cifras en un balance. Había vidas, historias y sueños a merced de un sistema corrupto. Muéstreme lo que tiene, demandó el juez, su mirada era dura como el mármol. Valeria no podía apartar los ojos de Javier. Su respiración se convirtió en una sinfonía de esperanza y miedo. Javier se movió rápidamente. Desplegó las hojas que había traído, revelando gráficos e imágenes que ilustraban cada transacción sospechosa. A medida que se explicaban los detalles, Valeria notó las reacciones en la sala. Algunos parecían incrédulos, otros se ruborizaban de indignación. ¿Y cómo podemos saber que esto es verdad?, cuestionó la abogada defensora, cruzando los brazos de manera desafiante. Necesitan contrastar la información, insistió Javier, mirando a Valeria por un breve instante, como si buscara en sus ojos la validación que tanto deseaba. Mis datos están corroborados por colegas que se han visto obligados a renunciar. Todo está en este dossier. A medida que el juez revisaba los documentos, un silencio tenso se asentó sobre la sala. Valeria sintió como si cada segundo se estirara, cada mirada era un eco. Entonces el juez alzó la vista, conciencia clara en sus ojos. Señor Sarmiento, por su propia seguridad y la de su familia, le ofrezco la protección adecuada. Pero debe estar dispuesto a testificar formalmente. Javier asintió y en ese momento Valeria sintió que la balanza se inclinaba hacia la justicia. Sin embargo, una inquietante necesidad de seguridad la envolvía. La certeza de que lo oscuro podía asomar en cualquier instante, una sombra que acechaba en las esquinas de la verdad, mientras los murmullos recorrían la sala. Sin embargo, Valeria recordó las amenazas que había mencionado Javier. El peligro no era solo un concepto difuso, era real y tangible, y ahora tenía un nombre y un rostro. ¿Qué pasará si alguien decide que no puede permitir que esto continúe?, le susurró su madre desde un rincón, su rostro reflejando preocupación. Necesitamos actuar rápido, respondió Valeria, su determinación afirmándose con el eco de la voz de su madre. La verdad estaba por salir a la luz, pero así también, el riesgo de que fuerzas ocultas intentaran detenerla. La sala se convirtió en un campo de batalla y el clamor por justicia contrastaba con la amenaza latente. Al cerrar su dossier, Javier miró a Valeria. ¿Realmente estás dispuesta a ir hasta el final?
Porque la verdad puede ser un camino peligroso. Estoy lista, dijo Valeria, sintiendo la brisa de un nuevo amanecer. No podemos dar un paso atrás. Ahora. La resolución ardía en su interior, pero el camino frente a ellos no prometía ser sencillo. Mientras la sala se preparaba para revocar nuevas medidas de protección, una nueva sombra se cernía. ¿Quién más sabía lo que estaban a punto de descubrir? Valeria sabía que sus enemigos estaban más cerca de lo que jamás imaginaron. La trampa estaba tendida y el tiempo se acababa. Valeria se sentía como si el destino estuviera jugando con ella. La sala de audiencias, que había sido su refugio y su campo de batalla, ahora vibraba con una energía inquietante. Javier, con su dossier de pruebas en la mano, simbolizaba todo lo que ella había luchado por desenterrar. Las luces casi iluminaban su rostro tenso, y Valeria se dio cuenta de que, aunque la verdad estaba al alcance, los peligros que la rodeaban eran inminentes. «Lo haremos», exclamó Valeria con una energía renovada que resonó en el aire, a pesar de las preocupaciones que la acechaban. La comunidad necesita luz en este oscuro lugar. No podemos rendirnos. Las palabras brotaron con fuerza y determinación. Cada corazón presente sentía la vibración de su valentía, un eco de esperanza para tantos que habían sufrido. El abogado defensor intentó interrumpir, pero el juez levantó su mano, llamando al orden mientras Javier comenzaba a presentar su información crucial. Valeria se empoderó al escuchar los testimonios de quienes habían sido aplastados por la corrupción. Cada relato era un ladrillo que fortalecía el muro de su convicción. Pero en el fondo, la ansiedad nunca la abandonó. La amenaza que Javier había mencionado flotaba en su mente como un reloj de cuenta atrás. «Sé que hay riesgos», dijo Valeria en una conversación con Luis después de la audiencia. «¿Pero y si no luchamos? ¿Qué les pasará a las familias que dependen de nosotros?» Luis asintió, sabiendo que las palabras de Valeria estaban motivadas por el amor y la urgencia. En su mirada se reflejaban los miedos de cada uno de los vecinos, los sacrificios de su madre y el legado de su abuela. «Estamos en esto juntos», le respondió. «Y hay más personas dispuestas a alzarse, solo necesitan a alguien que les muestre el camino». Los días que siguieron fueron una mezcla de adrenalina y temor. La comunidad comenzó a acercarse a Valeria. En las calles la esperanza iluminaba sus caras cansadas, y muchos la reconocían como la voz que estaban esperando. «Eres valiente, Valeria», le decía uno de sus vecinos, un hombre mayor cuyo rostro reflejaba las luchas cotidianas. «No dejes que te detengan». Con cada encuentro Valeria se sentía más fuerte. Y aunque las amenazas se intensificaban y el abogado del empresario buscaba desacreditarla, al mismo tiempo recibió más apoyo y protección. Sus amigos se multiplicaron, y hasta un grupo de activistas de derechos humanos decidió poner su causa en el mapa. La ola de solidaridad crecía como un río desbordante. Finalmente el día del gran juicio llegó. La sala estaba llena y la tensión era palpable. Valeria, con la mirada firme, se encontraba al lado de Javier, quien había decidido testificar. La comunidad estaba allí, con ojos que reflejaban una mezcla de esperanza y ansiedad. «Tu voz, Valeria», susurró Luis en su oído justo antes de que comenzara el juicio. «Recuerda por qué estás aquí». Las palabras resonaron en su interior. Valeria se levantó lista para enfrentar al mundo que había amenazado sus sueños y el bienestar de tantas personas. La sala se hizo silencio total. Su corazón latía como un tambor, pero en lugar de miedo, encontró valor. «Su señoría», comenzó con una voz firme que llenó todo el recinto. «Hoy estoy aquí no solo para hablar de un fraude monumental, sino de familias, de vidas destruidas por la avaricia y la corrupción. Las pruebas que hemos presentado demuestran que este sistema está roto y necesita justicia». Cada palabra resonaba como un eco poderoso. Valeria expuso la información recolectada por Javier, y mientras lo hacía, las miradas del público se tornaron en admiración. Los murmullos cambiaron de escepticismo a aceptación, y la verdad parecía brotar con fuerza. Cuando finalmente el abogado defensor intentó desestabilizarla, la sala estaba cargada de un aura de unión y solidaridad. La comunidad se mantenía firme a su lado, como un muro contra la opresión. Recordó a su madre, a su abuela y a todos aquellos que habían ido desapareciendo a lo largo del camino, y eso la impulsó a seguir. Adelante, después de largas horas de testimonios y argumentos, el juez se retiró a deliberar. Valeria y Javier, junto con su comunidad, esperaron con el corazón en la garganta. Un silencio pesado cubría el ambiente, cada segundo se sentía como una eternidad. Y cuando finalmente el juez regresó, su rostro mostraba una expresión seria.
Se ha encontrado suficiente evidencia de corrupción y fraude en la empresa mencionada. Este tribunal ordena una investigación completa, y los responsables serán llevados ante la justicia. Un grito de alivio estalló en la sala. Los vecinos comenzaron a abrazarse, las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Valeria sentía su corazón rebosar de felicidad, no solo había defendido su verdad, sino que había levantado una voz para muchos. Valeria, lo lograste, exclamó Luis, abrazándola con fuerza. Lo hiciste increíble. Ella no podía dejar de sonreír. Había valido la pena. La lucha había sido feroz y peligrosa, pero la verdad al fin había vencido. La justicia triunfó en su comunidad, y aunque sabían que aún quedaba trabajo por hacer, había un nuevo amanecer. Mientras todos celebraban, Valeria miró hacia su vecindario. Podía imaginar el cambio que se avecinaba, un cambio donde la corrupción sería despojada y la dignidad reivindicada. Finalmente había recuperado la voz de su comunidad y con ello, su esperanza. La transformación ya no era un sueño, sino una realidad, y Valeria sabía que esto era solo el principio de un viaje hacia un futuro mejor. Cuando la historia comenzó a circular, Valeria se convirtió en un símbolo de lucha en su comunidad. La batalla por la verdad nunca termina, pero al menos en este instante, la justicia brillaba intensamente como un faro que iluminaba el camino hacia adelante. Ahora, si quieres ser parte de este viaje hacia el cambio y no perderte historias como la de Valeria, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y sobre todo comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.